En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de los pilares que mantienen el orden jurídico en un país. Aquí es muy importante señalar que para poder ejercer este orden jurídico, pues es fundamental que en un país garantice lo que viene siendo la justicia, la paz y el respeto a todos los derechos de los ciudadanos. Para poder mantener este orden jurídico, pues vamos a tener tres pilares fundamentales que lo van a conformar, que va a ser la supremacía constitucional, el control difuso y el control concentrado. Estos tres pilares te voy a hablar en esta breve clase del día de hoy que te prepare. La supremacía constitucional nos va a establecer que la Constitución va a ser la ley suprema y que todas las demás leyes y actos van a ajustarse a los preceptos de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo les pongo lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, donde siempre en primer lugar vamos a tener a la Constitución de cada país. Entonces, la Constitución va a ser esa norma suprema que va a mantener ese orden jurídico. La supremacía de la Constitución lo que va a hacer es asegurar que tanto los derechos fundamentales como las libertades de los individuos sean protegidos, con la finalidad de que ese orden jurídico se mantenga en coherencia y estabilidad. ¿Qué pasaría si existe algún conflicto entre la Constitución y cualquier otra ley? Pues obviamente aquí es donde aplica principio de supremacía constitucional, donde nos señala que la Constitución siempre va a prevalecer antes que cualquier otra norma es interna, como a lo mejor pudiera ser una ley federal, una ley general o bien alguna ley de alguna entidad federativa. La supremacía constitucional la vamos a tener consagrada como fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual nos establece que la Constitución Política y las leyes del Congreso de la Unión que emanen, así como de los tratados que estén de acuerdo con la misma, van a ser la norma suprema en todo el país. ¿Qué elementos clave podríamos mencionar acerca de este primer elemento o principio que es la supremacía constitucional? Bueno, en primer lugar, como aquí viene en la imagen que les pongo, la Constitución siempre se va a encontrar en la cúspide de la jerarquía normativa de leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en primer lugar va a estar la Constitución. Aquí hay que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y ha señalado que tanto la Constitución como los tratados internacionales deben encontrarse a la par en el sentido de que obviamente ambos protegen derechos humanos y por lo tanto como ambos protegen derechos humanos, por eso deben de encontrarse a la par. Esta misma criterio que ha emitido la Suprema Corte nos señala que cuando el tratado internacional llegue a proteger de mejor manera o reconozca mayores derechos al gobernado, el tratado internacional se va a colocar por encima de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todos los casos la Constitución va a ser la norma suprema. Si a lo mejor el tratado internacional que haya celebrado y firmado México y ratificado por el Senado reconoce algún derecho que a lo mejor nuestra Constitución no lo reconoce, el tratado internacional va a estar por encima de la Constitución. Ahorita este tema acerca de la supremacía constitucional pues está ahora sí que en boga porque lo que en la última reforma que se ha estado haciendo de la Constitución, pues lo que se quiere señalar es de que la Constitución va a ser la única norma suprema. Aquí ya digamos este criterio que les estoy comentando de que si el tratado internacional protege mayores derechos, este estará por encima de la Constitución, pues ya quedaría obsoleto. Pero hasta el momento, ahora sí que la doctrina, y tanto la doctrina como en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado esta parte, que cuando, repito, el tratado internacional reconozca mayores derechos, el tratado internacional va a estar por encima de la Constitución. Sin embargo, aquí hay que precisar que por regla general siempre la Constitución
va a estar en la cúspide, ¿ok? Segundo elemento clave que podemos mencionar en esta parte de la supremacía constitucional es pues la vinculación. ¿A quién vincula esta supremacía constitucional? Pues en el artículo 133 señala que vincula a todas las autoridades, incluidos órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes de la Unión deben de actuar conforme a lo que mandata la propia Constitución. Y finalmente, como tercer elemento clave de esta supremacía constitucional, podríamos mencionar que esta supremacía constitucional va a garantizar, ya decíamos, los derechos fundamentales de las personas, ¿ok? Entonces, ese sería el primer elemento de de este orden jurídico, que es la supremacía constitucional. Tenemos un segundo elemento que es el control difuso. El control difuso es esa manera en la cual se va a permitir a un juez o bien a un tribunal poder inaplicar una norma jurídica cuando se está considerando que contraviene la propia Constitución y que obviamente se está juzgando en un caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Si en un procedimiento, no sé, en materia civil, alguna ley local establece algún procedimiento, algún derecho, un desconocimiento, reconocimiento de un derecho que va en contra de lo que mandata la Constitución, lo que hace este juez o tribunal es dejarlo sin efectos. ¿Por qué? Porque está contraviniendo lo que señala la Constitución. Este control difuso lo que va a hacer es anular esta norma al caso concreto y la va a excluir en el caso específico. Este control difuso surge a raíz de lo que es el derecho anglosajano, angloamericano o anglosajano, en el cual a partir de la sentencia que dictó el juez John Marshall en el caso de Marbury contra Madison, establece este control difuso, donde este juez inaplica la norma local. ¿Por qué? Porque contraviene la constitución, en este caso, de ese país. ¿Qué características entonces podríamos mencionar en este control difuso? Bueno, en primer lugar, que este control difuso lo va a ejercer cualquier juez que esté conociendo de un determinado asunto. E inclusive el control difuso también lo puede conocer autoridades administrativas. Este control difuso únicamente se va a aplicar al caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez que a lo mejor está conociendo de un asunto inaplica la norma, pero esa norma sigue quedando vigente para las demás personas. O sea, solamente surte efectos para la persona que a lo mejor está en ese litigio. En este caso, pues concluimos que la ley va a seguir siendo vigente y solo se va a estar inaplicada al caso específico. ¿Ok? Entonces, como ejemplo rápidamente en control difuso, podríamos mencionar que pues a lo mejor un juez de primera instancia decide que una ley local es inconstitucional en el caso específico y por lo tanto no la aplica al momento de resolver. ¿Ok? Y como tercer elemento, aquí yo les pongo el control concentrado. Este es un mecanismo que es de origen europeo y en el cual se distingue porque un solo órgano va a ser el competente para poder examinar una ley o un acto y determinar si es conforme a la ley fundamental, o sea, a la constitución de ese país, o es contraria a la constitución. El control concentrado única y exclusivamente lo realiza un tribunal especializado, generalmente conocido como Tribunal Constitucional o Supremo, que va a tener esa facultad exclusiva de poder declarar la inconstitucionalidad de una norma y en su caso ahí sí la va a anular para todos los efectos, o sea, para todas las demás personas. Entonces, como características de ese control concentrado, podemos mencionar que es un solo órgano quien va a tener esa autoridad para realizar este control, que aquí en México pues, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a tener efectos erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener efectos vinculantes para todas las personas de ese país, donde la norma declarada como inconstitucional va a quedar eliminada de todo el ordenamiento jurídico de ese país. Otra de las características que podemos mencionar en el control concentrado es que va a proporcionar uniformidad y coherencia en la interpretación de la propia Constitución. En conclusión, podemos señalar que la supremacía constitucional va a asegurar
que la Constitución va a ser la ley suprema de un país y por lo tanto el control difuso como el control concentrado lo vamos a definir como mecanismos complementarios para poder proteger esta supremacía, en donde el control difuso va a permitir a todos los jueces proteger la Constitución en casos específicos y el control concentrado va a asegurar esa interpretación uniforme y coherente, anulando las leyes que puedan llegar a contradecir a la Constitución. Entonces, estos son los tres elementos que mantienen el orden jurídico en un país. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Cualquier duda que tengan en torno a los temas que se están abordando en este primer bloque del curso, no duden en escribirlo en el foro creado para tal efecto. Que tengan excelente tarde.